De laico a laico, compartiendo la fe católica. De laico con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. El confesionario, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Hablemos de vida con Everardo Aguilar y Alma Maitorena, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Pescador de hombres, todos los jueves a las 6 de la tarde con Adán Mata Manzano. Los fieles laicos, discípulos misioneros, con Juan Carlos Rocha y Arturo Barrón, todos los jueves a las 8 de la noche. Mujeres de Fe, todos los lunes a las 5 de la tarde, con Dalis María Aguayo. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. De laico a laico, compartiendo la fe católica. Hola, ¿qué tal, queridos videntes y oyentes aquí a estas redes sociales? Muy buenas tardes a todos los que desde sus dispositivos pues nos escuchan y están atentos a esta transmisión de este segundo programa. Es un gusto saludarles. De nueva cuenta me presento, soy su servidor, el licenciado Adán Mata Manzano, que estará con ustedes, pues Dios mediante, en esta secuencia de programas sobre la historia de los papas. Es, como ya lo he mencionado en el anterior programa, pues muy importante, sobre todo para aquellos que desean conocer más detalles del gobierno de la Iglesia Católica. Pues estaré compartiendo algo de lo que sabemos y conocemos. El día de hoy le corresponde a el segundo papa de la historia, o el segundo papa que al menos está registrado como sucesor de San Pedro, que es San Lino. ¿Sí? Muy bien, pues antes de todo vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspira nuestras obras, las sostenga y acompañe, de manera que todo brote de ti como su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nosotros en nuestro anterior programa mencionábamos algunas ideas importantes sobre el gobierno de San Pedro y su vida. Entonces, casi siempre, por lo regular, la historia de la Iglesia se une a la historia social pues de todos los católicos en este caso, porque sencillamente la historia de la Iglesia mantiene un orden dentro de su propia jerarquía que permite pues entender algo de los sucesos que salen del interior hacia afuera, porque por lo regular pues entendemos lo que es de afuera al interior, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, que es la iglesia naciente, pues a lo mejor ubicamos muchas ocasiones las persecuciones, ubicamos los ataques, ubicamos las guerras, ubicamos las cruzadas, ¿sí? En este caso, pues todo lo que es de afuera para adentro. Pero pues pocas veces tenemos la oportunidad de darnos a la tarea de saber causas, consecuencias acerca de lo que pues sucede en la iglesia, ¿sí? Por lo regular, pues hay varios pues elementos que nos pueden ayudar a entenderlo.
Uno de esos, y lo más importante que pertenece a la tradición, pues son los textos de los santos padres. Tenemos también los documentos de los papas, las historias eclesiásticas, la primera y más importante que al menos pues nos da color en estos tiempos, que es la de Eusebio de Cesarea, que es la historia eclesiástica. Sí, pero aún así también pues sigue habiendo pues varios autores, ¿no? Como Flavio Josefo, o hasta los mismos escritores romanos, ¿no? Virgilio, que nos dan también cuenta de algunas situaciones acontecidas durante esos tiempos. Entonces, si lo podemos ver, pues conocemos que la historia, pues aparte de que es una ciencia que estudia los hechos pasados, pues nos ayuda prácticamente a darle una interpretación al mundo del momento. Sencillamente, como materia, pues es la que nos acerca un poquito a estas situaciones y a los personajes. Yo creo que dentro de toda la historia, y no necesariamente eclesiástica, nos regimos por siempre dos situaciones: la voluntad del personaje o la voluntad del ser humano y el contexto en el que se encuentra. De esta manera, pues es como podemos empezar a dar los primeros pasos para interpretar pues algunos de los sucesos, algunos de los acontecimientos. ¿Sí? Entonces aquí en este caso, yo creo que dentro del ámbito de la historia de la iglesia, tenemos a la persona y su circunstancia, ¿no? Así como nosotros quizás en algún momento decimos, bueno, pero ¿cómo tal personaje se atrevió a tanto? ¿Cómo tal personaje hizo tantas cosas buenas? Y al contrario, ¿no? ¿Cómo el otro hizo tantas cosas malas? Pues sencillamente, a lo mejor en sus diferentes momentos y circunstancias se vieron obligados a participar de lo que creían conveniente, ¿no? Y a lo mejor también pensaron en alguna decisión que no afectara en demasía, en este caso, por ejemplo, a la iglesia, y si es un personaje, a lo mejor que no está dentro de la iglesia, pues de igual manera, un personaje y su decisión, pues de no afectar en su mayoría, pues al pueblo o a la sociedad. Entonces, sobre este tenor, pues es como vamos desarrollando pues todo el ámbito de la historia de los papas. Bien, hablando de San Lino, ¿verdad? Dice el Liber Pontificalis que él se encontraba, o su casa, su familia se encontraba en la Toscana. El nombre de su papá era Herculano, es lo que menciona sencillamente ahorita en cuanto al origen. Lo complicado, por ejemplo, de estos personajes, sean los papas, o sean algunos personajes contemporáneos, es la carencia de textos, la carencia de documentos, sencillamente porque, pues no, a lo mejor en su momento las personas no tenían como la situación de saber o de querer hacer algo que se perpetuara dentro del ámbito de la historia. Entonces, pues muchas de las cosas que conocemos o sabríamos del papalino, pues muchas son conjeturas y muchas no están corroboradas, porque pues obviamente, pues si hablamos de los apóstoles en comparación con San Lino, pues San Lino pues vendría siendo como un feligrés, ¿no? Entonces, la historia, pues a lo mejor en algún momento le da la importancia dada, pues al sacerdote, al papa, más que al feligrés. Entonces, en este caso, yo creo que lo que se pudo haber escrito fue bastante tiempo después, tanto como de él, tanto como de los demás. ¿Sí? Entonces aquí, aunque no hay muchos detalles sobre su vida, sí tenemos la certeza, al menos, de que Lino conoció a San Pedro y a San Pablo. Hace precisamente unos días celebrábamos el martirio de, bueno, al menos en la fiesta de la iglesia, el martirio de Simón y Judas. Simón y Judas, San Pedro y San Pablo, ¿sí? Casi van al mismo tiempo. Los dos está marcado su martirio de Simón y Judas en el año 65, San Pedro en el 67, San Pablo en el 69. Entonces, al menos sabemos que una de las razones que le da la gloria a la iglesia, pues es el martirio, ¿sí? Ese bautismo de sangre que es semilla de nuevos cristianos, como diría Tertuliano, ¿no? Entonces, San Lino ya se menciona, al menos, en alguna de las cartas de San Pablo, en la primera de Timoteo.
¿sí? Entonces, si pudiéramos hacer una reflexión cercana a, a San Lino, San Pablo y San Pedro, sabemos bien que la dificultad de la iglesia naciente pues se encuentra en la controversia inicial del qué hacer con el grupo de cristianos que ha empezado a crecer. ¿Sí? Algunos historiadores mantienen a San Pablo como el forjador del cristianismo, ¿sí? Y a San Pedro como su fuente, ¿verdad? Su fuente como tal. Sencillamente porque dentro de la humanidad que ya mencionábamos en el programa anterior, la humanidad de la persona, la humanidad a veces tan carente, ¿no? De cada uno de nosotros, pues también es parte constitutiva de nuestro ser. Y la fe también entra dentro de ese ámbito. Nosotros, pues no podemos decir completamente que a lo mejor somos santos, pero dentro de ese ámbito de la fe nos estamos forjando en la santidad. Entonces, la complicación para el mundo es esa. Tú que siempre vas a la iglesia, tú que siempre estás ahí adentro, pues casi no debes de pecar, ¿verdad? No, no debes de cometer faltas. Claro que no, es una afirmación pues sacada de onda, sencillamente por el hecho de que porque estamos dentro de la iglesia, nos conocemos pecadores, nos sabemos necesitados y nos sabemos obviamente creados por Dios. Y esa es nuestra naturaleza, nuestra esencia y nuestro propio ser. Entonces, yo quiero imaginar al menos la relación de San Pedro, San Pablo y San Lino, pues una relación amistosa, una relación de catequesis, sencillamente porque los primeros discípulos los unía bastante la fracción del pan y las oraciones, entonces así lo dice la Escritura. Si esto lo pensamos y lo reflexionamos un poquito, yo creo que nos podemos dar cuenta de que en el evento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, en el evento de los milagros de los apóstoles y en el evento de la catequesis intermedia, ¿verdad? La fe se encontraba parpadeante, ¿sí? Y digo parpadeante porque la considero como tal cual, como la vela. Y la vela parece que como que crece, como que baja, como que crece, como que baja, ¿sí? Pero necesita estar alguien que la cuide para que no se apague. Sabemos que el que la da es el creador, pero en este caso siempre necesitamos a alguien que sea completamente apto, por un lado, y que tenga la disposición y el tiempo, pues de hacernos crecer todavía mucho más, ¿sí? Entonces quiero imaginar a San Pedro y San Pablo tal cual, con el grupo de los primeros cristianos que ellos trataban dentro de las iglesias o dentro del ámbito en el que se encontraban, ¿sí? Y a lo mejor por ahí estaba San Lino escuchando esa predicación, San Lino tratando con ellos, estableciendo las relaciones de amistad, y obviamente dándose la oportunidad de conocer más de Jesucristo como su Señor y Salvador. De esta manera, sabemos bien que en algún momento fue obispo, bueno, consagrado obispo en algún momento, ¿sí? Y todo esto, todo este texto, todo este desarrollo, lo sabemos por Eusebio de Cesarea, que mencioné en un momento con la historia eclesiástica, si alguien en algún momento se la quiere aventar, ¿verdad? Para que la lea, y los textos de San Ireneo de León. El más famoso de él es contra las herejías. Obviamente son temas de fe y dentro de los temas de fe van tocando pues el ámbito del contexto histórico. Sí es importante que también nosotros sepamos qué sucede en los primeros siglos, ¿sí? Para poder dar razón de nuestra fe. También parte de esos textos, como otros más, mencionan que fue un converso, ¿sí? Y yo creo que uno de los primeros conversos importantes, digo al menos, no hay que restar importancia a ninguno más, pero importante de momento por la situación, pues fue San Pablo. De perseguidor pasó a perseguido. Entonces, imagínate la conversión de muchas personas, a veces simplemente con la predicación. Podemos imaginar que por ahí llegó a estar San Lino. La predicación, dentro del ámbito de la fe, el Espíritu Santo es el que se ocupa de hablar por nosotros y hablar en las ocasiones que se necesita para ayudar a salvar y corregir a los demás. Entonces, es lo que se menciona de San Lino, que fue converso.
Al menos también el Liber Pontificalis menciona su fiesta marcada los días 23 de septiembre. ¿Sí? ¿Qué es el Liber Pontificalis? Es un texto que se utiliza desde el siglo XVI, perdón, desde el siglo XVIII, perdón, eh, en donde se trata de una serie de semblanzas dedicadas a los papas. No necesariamente eran biográficas, a lo mejor tocaban algún tema, ¿no? Por ejemplo, aquí San Lino se menciona que era de Toscana, algún tema biográfico, pero no tocaba completamente la biografía completa, sencillamente porque en ese momento a lo mejor el escritor anónimo, porque pues es como se empieza, no se le hace importante, ¿sí? No se le hace tal cual necesario poner todo su proceso biográfico, sino lo importante es qué está haciendo. ¿Qué está haciendo? ¿Con quién se está encontrando? Y con quién establece lazos de amistad, ¿sí? Entonces, en este tenor, el Liber Pontificalis se fue escribiendo y escribiendo y escribiendo, hasta que en su momento, pues sí, hubo quien se dedicó a redactar las biografías, quizás, o el ámbito de vida en algunos de los papas anteriores. Pero en el hecho de haberlos escrito, muchos no conocieron a esos papas, entonces en alguna parte pues puede haber algún margen de error, ¿sí? Pero pues obviamente también sabemos que es un elemento fundamental dentro del estudio pues del papado, ¿sí? En este sentido, es también importante reflexionar la necesidad de la historia, ¿sí? Yo creo que a este momento tenemos más facilidades de poder profundizar, ¿sí? En ese momento, pues sabemos bien que dentro de la zona, pues a lo mejor solamente el que estaba próximo, ¿no? Si era de Italia, pues el que vivía en Italia era el que le podía dar la biografía, el que podía hablar de él, el que podía decir qué hizo, ¿sí? Pero, pues, quien vivía lejos, alguien que vivía en Portugal, alguien que vivía en la India, pues no podía, ¿no? Sabía a lo mejor que existía la persona, pero de ahí a conocer modos, caracteres, personalidad, pues era complicado, ¿no? Entonces, eso es lo que trata el Liber Pontificalis, esas semblanzas de diversa extensión sobre la cuestión de los papas y del papado, ¿sí? Entonces, en este caso, en el ámbito de San Lino, ¿sí? Yo había dicho que también uno de los que hablan de él es San Ireneo, ¿sí? Estos textos que yo le estoy mencionando los pueden encontrar en redes, ¿sí? Por ahí están gratis en internet. Nomás busquen Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, San Ireneo contra las herejías, y se lo quieren aventar, pues, adelante, ¿sí? Es poco a poco. A lo mejor estos textos también por la pesadez y la grandeza de su naturaleza, pues va a ser complicado que de hobby, si lo queremos ver de esa manera, pues se lo avienten en una semana, ¿no? A lo mejor va a llevar un poquito más tiempo, pero sí es importante para que al menos ubiquemos el contexto. Dice San Ireneo una afirmación, porque la historia y la tradición mencionan que San Lino padeció el martirio. San Ireneo menciona perdón, no lo menciona, solamente menciona a Telésforo, también un obispo, que es el que sí al que le sucede el martirio. Sí, pero no dice que San Lino haya sido martirizado. Esta cuestión es poco probable porque si nos ponemos a pensar, yo creo que en el momento más álgido de la historia de la iglesia, nos encontramos con los emperadores. Los emperadores en Roma, obviamente, era la personificación, si esa es la palabra, de la deidad. Saben ustedes que pues había bastantes dioses, de la belleza, de la historia, de todos, varios y colores y sabores, ¿sí? Como en su momento hubo también en Grecia, ¿no? La historia pues ha querido ver que entre Grecia y Roma pues hay una similitud bastante amplia pues en sus dioses. Obviamente pues sí cambian de nombre, pero esta situación pues permite entender que sobre la interpretación de la divinidad es solamente el emperador quien se puede mostrar como tal, ¿sí? Porque él encarna la deidad, él se muestra como la deidad, entonces toda la sociedad se debe a él, ¿sí? La sociedad, por ejemplo, en este caso romana, tenía pues varias características importantes.
Lo básico, como en toda sociedad, era la agricultura, y sobre esa situación, sobre ese trabajo, pues era como se desarrollaba el comercio. Entonces aquí en el ámbito de la fe, cuando llegan los cristianos, cuando empieza la comunidad de cristianos, cuando empiezan a verse en varios lugares y en varios puntos, para los emperadores empieza a ser una piedrita en el zapato. Porque no quiero pensarlo, ¿no? Pero imagínate tú que pues tengas a tu círculo de amigos, ¿no? Y llegue alguien y empiece a querérselos llevar. Si tú tienes tus amigos, llega alguien, se los quiere llevar y con toda facilidad los convence, ¿no? Y a lo mejor de los amigos que tenías de esos 10 te quedas con 5. Entonces no puede ser posible que te haya quitado 5 de tus amigos y a lo mejor los más fieles o los más importantes para ti. Entonces el cristianismo, dentro de su propio contexto divino, es lo que, es lo que sucede, es lo que hace en el ámbito de la Roma del momento. Para los emperadores fue bastante complicado lidiar con estos grupos de personas, ¿no? De tal manera que sabemos pasajes muy curiosos, ¿verdad? Como por ejemplo cuando Nerón manda incendiar la ciudad de Roma, se pone a tocar su cítara, se pone a tocar su instrumento de cuerdas en lo alto de palacio, ¿sí? Mientras la ciudad se la está consumiendo, ¿sí? ¿Y cuál fue lo más fácil para él o qué fue lo que decidió hacer? Echarle la culpa a los cristianos, ¿sí? Entonces manda a toda su comunidad del ejército a perseguirlos y obviamente todos los que van siendo encontrados y todos los que van llevándose hasta su presencia, pues muchos de ellos sabemos que fueron asesinados en el Coliseo y en otras zonas. Muchos fueron encarcelados, muchos fueron decapitados, otros fueron crucificados, otros fueron quemados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persecución era el odio vivo del enemigo por lo divino contrario, ¿sí? Digo divino contrario porque también tiene un sentido divino el demonio, ¿no? Entonces, como creación angelical, obviamente se subordina a Dios, pero también está dentro del mismo ámbito. Entonces, en este caso, los emperadores, al ser la encarnación viva de la divinidad, tenían que mantener el orden, tenían que mantener su estatus y no podía nadie hacerles sombra, ¿sí? Por eso mismo las persecuciones fueron muy fuertes. Y yo creo que de estos últimos, antes de que se terminara la época de los emperadores, yo creo que fácilmente fueron unos 6 o 7 que mantuvieron la misma persecución, el mismo nivel de persecución. Los demás, entre algunos intermedios, pues fueron regulares, fueron tolerantes a este grupo de cristianos. Pero, si nos podemos dar cuenta, pues los cristianos tenían que vivir escondidos, ¿no? Sobre las catacumbas, sobre las casas, en varias zonas alejadas. La iglesia, para su conformación y su nacimiento, sufrió, ¿sí? Pero toda naturaleza divina y todo lo dicho por el Señor, pues apuntaba a eso, ¿no? Eh, Tenía que suceder un padecimiento para que pudiera crecer, ¿sí? Posteriormente, ¿no? Y hasta el mismo Saulo lo vivió, ¿no? Con Gamaliel, su maestro, ¿no? Cuando dijo Gamaliel, ¿verdad? Sobre los cristianos, si esto es de Dios, pues se va a mantener. Si no es de Dios, pues va a morir. Y obviamente, dentro de su propia naturaleza muy humana, pues hizo una profesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza de lo divino es la batalla, ¿sí? La batalla es lo fundamental en la vida del cristiano porque se enfrenta a situaciones espirituales, ¿sí? Conoce sus carencias, lucha contra ellas, lucha contra aquello que no le gusta, ¿sí? El demonio lo zarandea, ¿sí? Como al pasto. Entonces, eso lo decía San Agustín. Esa va a ser la vida del cristiano, batallar. Entonces aquí, en este caso, el gobierno de San Lino, que es del 64 en adelante, cerca del 76 o 79, dura más o menos como unos 12 años rigiendo la iglesia, ¿sí? No nos ha transmitido textos,
Sí, y a lo mejor no porque no quisiera, sino porque a lo mejor también las circunstancias no le daban oportunidad. Aunque era la iglesia naciente, posiblemente estaba de cierta manera estructurada, pues digamos sana, que en su momento a lo mejor no vio la posibilidad, ¿sí? O quizás también puede ser una situación, eso habría que investigarlo, no sabía escribir, ¿verdad? Posiblemente, puede ser una opción. Entonces, esta situación en estos 12 años, pues obviamente, aparte de las persecuciones que le tocan, pues también le toca lidiar con la catequesis. Y digo porque mencionaba yo que era un problema. Ahorita la catequesis tú puedes ir a tu centro, tú puedes ir a tu parroquia y la recibes. Y digo aquí lidiar, ¿por qué? Porque a lo mejor podía salir y ya no volver. Eso era un problema. Entonces, el problema fundamental era la persecución grande, marcada y mínima, ¿no? Porque hasta que no entrara, obviamente, el Espíritu Divino en todo el mundo, en todos los evangelizados, pues a lo mejor se iba a poder calmar la tempestad, ¿no? Por eso yo creo que la catequesis como un valor de fe hay que aprovecharlo. No siempre va a haber gente que te dé su tiempo para que tú aprendas y conozcas, pero tampoco hay que dejar de lado pues ejercicio para uno y trabajo para el que lo hace, ¿no? Aquí en este sentido, también estaba esa controversia, si era Lino el segundo papa, o era Clemente, ¿sí? Hay algunos historiadores que mencionan que Clemente de Alejandría es el segundo papa, pero la fuente que yo te estoy mencionando, pues es San Ireneo. San Ireneo dice, no, San Lino fue el segundo papa porque estuvo cercano a San Pedro y a San Pablo y con ellos pues establece relaciones de sucesión. A lo mejor ahorita lo podemos decir en esos términos, ¿no? Pero pues ya en ese momento yo creo que lo designaron, ¿verdad? Después de la muerte de San Pedro, pues como su sucesor. Y estos atenidos a la, pues digamos, a la conversión primeramente, al ejemplo quizás, a lo que pudiera haber sabido, ¿sí? Y le dieron la oportunidad pues de regir la iglesia. ¿Sí? Es muy controversial la idea de los papas porque dentro de la historia de los papas pues también tenemos antipapas. ¿Verdad? Ya lo iremos viendo posteriormente. También leo un fragmento, ¿sí? Sobre lo que dice San Ireneo. Dice, después que los santos apóstoles Pedro y Pablo fundaron y pusieron la iglesia en orden en Roma, le dieron el ejercicio del oficio episcopal a Lino. ¿Quién es el episcopo? Es el obispo, ¿sí? El papa es un obispo. ¿Qué lo diferencia de los demás obispos? Su título, ¿sí? Que lleva su título de dignidad, ¿sí? Una dignidad que permite regir desde un nivel más alto a una jerarquía, ¿sí? A una jerarquía católica, ¿sí? Entonces, el oficio episcopal a Lino, el mismo Lino es mencionado por San Pablo en su epístola a Timoteo. Ya hay una mención ahí. ¿Quién fue el sucesor de Lino? Anacleto, ¿sí? No podemos estar seguros de si esta identificación del Papa como el Papa mencionado en Timoteo se origina en una fuente antigua y confiable o debido a la similitud de algún nombre, ¿sí? Pero ahí ya tenemos la mención. Y dentro del ámbito de la historia sí hay ciertas lagunas, ¿sí? Pero a este momento y a estos años, pues nos podemos dar cuenta que bajo el criterio de la investigación tenemos textos, fuentes más cercanas y todavía más confiables que hace bastantes años atrás, ¿sí? Entonces, cuando se escoge para ser el líder de la comunidad de cristianos, pues se enfrenta también al problema de las guerras, ¿sí? Y digo, aunque a lo mejor no era un título eh, con estabilidad, ¿sí? Con estabilidad tal cual, pues sí se enfrenta a algunas guerras, pues, intestinas en Roma, ¿sí? Sabemos bien que dentro de una sociedad, pues también había grupos de personas que eran muy revolucionarios. Entonces también puede haber que se haya enfrentado a un ámbito de la situación de cómo enfrentarnos
a esa guerrilla si iba contra mí o cómo enfrentarnos a esa guerrilla si estaba apoyándonos a nosotros, ¿sí? Tal cual, esta importancia de esto que yo estoy mencionando le da el plus a los sucesores, ¿no? Porque sencillamente, no podemos nosotros ubicarnos como, pues como quizás estudiosos del ámbito de la fe, pero sí nos podemos ubicar como gente que se encuentra en el pleno conocimiento de su fe y entre más conoce y más descubre, pues más se empapa de ella, ¿no? En el ámbito de los textos, ¿sí? No tenemos, mencionaba yo hace un momento, no tenemos textos tales cuales, pero lo que sabemos, lo sabemos por fuentes ajenas. En este sentido, se ha dicho que de los textos, Lino emitió un decreto en conformidad con la ordenanza de San Pedro, ¿sí? En donde dice que las mujeres debían tener sus cabezas cubiertas en la iglesia. Este texto, obviamente de origen apócrifo, es uno de los que se incluye en el Liber Pontificalis. Yo había hecho la mención hace un momento que el Liber Pontificalis pues agrega textos y agrega ámbitos que no tienen una certeza confiable. Pero yo mencionaba que en el hecho de que no sea confiable, pues no quiere decir que no sea útil, ¿sí? Porque muchos de esos textos y de lo que menciona, muchos sí son importantes y muchos sí son correctos, ¿sí? Sabemos bien que también dentro del ámbito de la historia, a lo mejor fue más una fuente de aprecio, ¿sí? Y de conocimiento, más de aprecio, ¿no? Que de conocimiento en ciertas partes. ¿Por qué? Porque también era importante dar una buena imagen a las comunidades, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor podemos saber que dentro de la humanidad muy personal, pues el carácter a lo mejor a veces no era fiable, a veces no era bueno, ¿sí? Así como a veces tenemos nosotros la imagen y la observancia de que muchos de nuestros presbíteros los vemos como el enojón, como el que señala, como el que nos habla bien, ¿verdad? Entonces, a lo mejor es un ejemplo muy burdo, ¿sí? Pero posiblemente en ciertas cosas o en ciertos ámbitos era lo que también ellos querían colocar, ¿sí? Y no que esté mal, sino también ayudaba a lo mejor al fundamento y crecimiento de la fe. Entonces, sobre de esto, hay una epístola, ¿sí? También que anda circulando por ahí, me parece que también está en el Liber Pontificalis, en donde se habla de los apóstoles, del martirio de los apóstoles de Pedro y Pablo, y se le atribuye a San Lino, pero sin embargo también está dentro del ámbito de lo apócrifo, ¿sí? Les digo, esta situación se da mucho en los primeros siglos con ciertos textos de ciertos personajes, no de todos, precisamente porque posiblemente a quien llegó no sabía el origen como tal y sobre su propia conjetura lo daba a pensar que era la persona con la que él pensaba, ¿no? Entonces, se dice que San Lino lo envió en un periodo posterior, dentro de su propio pontificado, a las iglesias orientales, ¿sí? Pero obviamente no hay una certeza completa de que así haya sido, ¿sí? Entonces, esta vida del Papa sí es, pues importante, porque también es base y fundamento, pues, de la iglesia naciente, ¿sí? Y también de igual manera importante, pues es saber y conocer en dónde se encuentran los restos, ¿no? Sobre el entierro, se ha dicho que el cadáver de Lino fue enterrado en el Vaticano, ¿sí? Nosotros sabemos y hemos visto en redes, en fuentes, en documentales, que ahí también se encuentran los restos de San Pedro, ¿sí? La historia menciona que sobre la cuestión de Lino, también se encuentra en el Vaticano, al lado de San Pedro. Pero obviamente, al menos yo no tengo el conocimiento si parte de los restos que están ahí sean de él, ¿sí? Porque sabemos que en su momento, cuando San Pedro fue enterrado, pues era una colina, ¿sí? Y se entiende también que a lo mejor los primeros obispos
los primeros, quienes formaban parte de la jerarquía, pues fueron enterrados ahí. Y sabemos bien que muchos también se asemejaban en nombres. Hubo sus momentos y hubo épocas que varios nombres terminaban igual. Eh, la tradición es la que menciona esta parte, ¿no? De esta manera, ahí en donde están, pues obviamente todos los papas, hay unos sarcófagos, y en esos sarcófagos hay uno que lleva la palabra lino, ¿sí? Severano, cuando se menciona este descubrimiento, menciona que los sarcófagos sí tenían los restos de los obispos, ¿sí? Y que también se marcaba ahí el lugar pues del entierro de lino. Pero también sobre la afirmación, pues hay una variación. ¿Por qué? Porque muchos terminaban con esas 4 letras, lino. Por ejemplo, había aquilino, había anulino. Entonces, posiblemente sea uno de esos, ¿no? Puede estar ahí, puede estar conjunto con alguien más, puede que a lo mejor no esté ahí, pero obviamente dentro del ámbito de la historia, pues el hecho de que a lo mejor si acaso no estuviera, pues no puede y no debe de quitarnos nuestra fe, que a final de cuentas el ámbito de la fe también se acrecenta con el conocimiento y se acrecenta con el ejemplo de los primeros mártires y de los primeros papas, ¿sí? Y de todos los santos más. Entonces, esta parte, esta situación del entierro y del lugar, pues es lo que se menciona, ¿verdad? En este libro de Severano, que se encuentra ahí. Entonces, a lo mejor no se ha hecho un estudio a conciencia, pero les digo, sabemos que se encuentra en esta zona. Pues de esta manera es como damos un recorrido de manera general a la vida de San Lino. Espero que dentro de lo que se haya mencionado, pues nos haya servido para acrecentar nuestra fe, para acrecentar también nuestra vida espiritual, que nos haya dado un poquito de conocimiento y que nos haya ayudado y que nos haya permitido pues a reflexionar sobre las circunstancias iniciales del proceso de la iglesia naciente. De tal manera que, pues bueno, esto que mencionemos, también hay que orarlo, hay que enfrentarnos a los golpes del enemigo. Yo decía en el primer programa, la figura del Papa es completamente controversial porque es la más atacada, es una figura pública, la cual hay que primeramente respetar y también la cual hay que apoyar desde nuestra vida de oración. ¿Sí? Sencillamente también porque él se puede defender, sí, claramente se puede defender, pero obviamente hay gente que no busca el bien del Papa, aunque sabemos que los buenos quizás somos más, ahí me incluyo también, me incluyo como bueno. Sigamos orando por el Papa, sigamos orando por los antecesores, sigamos orando por los sucesores y sigamos orando por la jerarquía, de tal manera que pues dé buenos frutos toda su labor, todas sus actividades en bien de la Iglesia Católica. Un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias y tengan muy buena noche. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. El Confesionario, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Hablemos de vida con Everardo Aguilar y Alma Maitorena, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Pescador de hombres, todos los jueves a las 6 de la tarde con Adán Mata Manzano. Los fieles laicos, discípulos misioneros, con Juan Carlos Rocha y Arturo Barrón, todos los jueves a las 8 de la noche. Mujeres de Fe,
Todos los lunes a las 5 de la tarde con Dalis María Aguayo. Reflexiones del Evangelio. Todos los sábados a las 8 de la mañana. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranquillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. De laico a laico, compartiendo la fe católica.